Primera parte. La profesión de la fe. Primera sección. Creemos. 26. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo, quote, creo quote, o quote, creemos quote. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa quote, creer quote. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo primero, a continuación la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo, y finalmente la respuesta de la fe, capítulo tercero. Capítulo primero. El hombre es quote, CAPAS quote, de Dios. Y el deseo de Dios. 26. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. GS 19,1. 27. De múltiples maneras, en su historia, y hasta el día de hoy, los hombres han expresado a su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Él creó, de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos de los Apóstoles 17,26 a 28. 28. Pero esta quote, unión íntima y vital con Dios quote, GS 19,1, puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos, CFGS 19 a 21. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, CF Mateo 13,22, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador que, por miedo, se oculta de Dios, CF Génesis 3,8 a 10, y huye ante su llamada, CF John 1,3. 29. Quote, se alegre el corazón de los que buscan a Dios quote, Sal 105,3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, quote, un corazón recto quote, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza, grande es tu poder, y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte, precisamente el hombre que, revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. S. Agustín, CONF 1:1. Y las vías de acceso al conocimiento de Dios. 26. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas quote, vías quote, para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también quote, pruebas de la existencia de Dios quote, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de quote, argumentos convergentes y convincentes quote, que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas quote, vías quote, para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. 27. El mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo.
S. Pablo afirma refiriéndose a los paganos, quote, lo que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto, Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad quote, Rom 1,19 a 20, CFHCH 14,15.17, 17,27 a 28, SB 13,1-9. Y ese Agustín, quote, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responde, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, quote, confesio quote emoticono cara guiñando. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? Quote, pulcher quote emoticono cara guiñando, no sujeto a cambio, quote, Serm 241,2. 28 El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas, percibe signos de su alma espiritual. La quote, semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia quote, GS 18,1, CF 14,2, su alma, no puede tener origen más que en Dios. 29 El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios S. Tomás de A. STH 1,2,3. 30 Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación en la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. Y el conocimiento de Dios según la Iglesia. 26 La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas CC Vaticano I, DS 3004, CF 3026, CC Vaticano II, DV 6. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios CF Génesis 1,26. 27 Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de su razón. A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Pío XII, en Humani Generis DS 3875. 28 Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error y vid. DS 3876, CFCC Vaticano I, DS 3005, DV 6, S. Tomás de A. STH 1,1,1. ¿Y cómo hablar de Dios? 26 Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres.
Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. 27. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas, y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. 28. Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios. Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor SB 13,5. 29. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable anáfora de la liturgia de San Juan Crisóstomo, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. 30. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía. C.S. Letran 4, DS 806, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. S. Tomás de A. S. Gent 1,30. Resumen. 31. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana sino vive libremente su vínculo con Dios. 32. El hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y viva, toda llena de ti, será plena. S. Agustín, CONF 10,28,39. 33. Cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar a certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. 34. La Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana, CFCC Vaticano y, DS 3026. 35. Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. 36. Sin el Creador la criatura se diluye. GS 36. He aquí porque los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Capítulo 2. Dios al encuentro del hombre. 37. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina, CFCC Vaticano y, DS 3015. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Artículo 1. La revelación de Dios. Y Dios revela su designio amoroso. 26. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. DV 2. 27. Dios, que habita una luz inaccesible. 1 Tiem 6,16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos, CFF 1,4 a 5. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. 28. El designio divino de la revelación se realiza a la vez
mediante acciones y palabras quod, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente, dv2. Este designio comporta una quod, pedagogía divina quod, particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. S. Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre, quote, el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre quote, Ger 3,20,2, cf por ejemplo 17,1, 4,12,4, 21,3. Y las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. 26 quote, Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó, además, personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio quote, dv3. Los invitó a una comunión íntima con él revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. 27 Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, quote, después de su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras quote, dv3. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste, además, tu alianza a los hombres, Mr. Plegaria Eucarística 4, 118. La alianza con Noé. 28 Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio, cf. Génesis 9,9, expresa el principio de la economía divina con las quote, naciones quote, es decir con los hombres agrupados quote, según sus países, cada uno según su lengua, y según sus clanes quote, Génesis 10,5, cf 10,20 a 31. 29 Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, CFHCH 17,26 a 27, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, CFSB 10,5, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel, CF Génesis 11,4 a 6. Pero, a causa del pecado, CF Romanos 1,18 a 25, el politeísmo así como la idolatría de la nación y de su jefe son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. 30 La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, cf Lucas 21,24, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las quote, naciones quote, como quote, Abel el justo quote, el rey sacerdote Melquisedec, cf Génesis 14,18, figura de Cristo, cf Hebreos 7,3, o los justos quote, Noé, Daniel y Job quote, es 14,14. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera de que Cristo quote, reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos quote, Juan 11,52. Dios elige a Abraham. 31 Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham llamándolo quote, fuera de su tierra, de su patria y de su casa quote, Génesis 12,1, para hacer de él quote, Abraham quote, es decir, quote, el padre de una multitud de naciones quote, Génesis 17,5 quote, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra quote, Génesis 12,3 LEXX, CF Galatas 3,8. 32 El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, CF Romanos 11,28, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia, CF Juan 11,52, 10,16, ese pueblo será la raíz en la que serán insertados los paganos hechos creyentes, CF Romanos 11,17-18.24. 33 Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Dios forma a su pueblo Israel. 34 Después de la etapa de los patriarcas,
Dios constituyó a Israel como su pueblo salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. CFDV 3. 35 Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. CF Éxodo 19,6, el que quote, lleva el nombre del Señor quote, Deuteronomio 28,10. Es el pueblo de aquellos quote, a quienes Dios habló primero quote, MR, Viernes Santo 13, Oración Universal vi, el pueblo de los quote, hermanos mayores quote, en la fe de Abraham. 36 Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, CFA Isaías 2,2-4, y que será grabada en los corazones, CF Jeremías 31,31-34, Hebreos 10,16. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, CF Ezequiel 36, una salvación que incluirá a todas las naciones, CFA Isaías 49,5-6, 53,11. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor, CF. So 2,3, quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María, CF Lucas 1,38. Y Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación, DV2, Dios ha dicho. Todo en su verbo. 26 Quote, de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Quote, HB 1,1-2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Ese Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hebreos 1,1-2. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo 2,22,3-5, Biblioteca Mística Carmelitana, V11, Burgos 1929, p. 184. No habrá otra revelación. 27 Quote, la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo Quote, DV4. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. 28 A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas quote, privadas quote, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de quote, mejorar quote, o quote, completar quote, la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar quote, revelaciones quote, que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes quote, revelaciones quote. Resumen. 29 Por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. 30 Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. 31 Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres. Les habló y, después de la caída, les prometió la salvación,
cf. Génesis 3,15, y les ofreció su alianza. 32 Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes, cf. Génesis 9,16. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. 33 Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. 34 Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Artículo 2. La transmisión de la revelación divina. 35 Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad 1 Timoteo 2,4, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús, cf. Juan 14,6. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades, DV 7. Y la tradición apostólica. 26 Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su boca DV 7. La predicación apostólica. 27 La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. DV 7. Continuada en la sucesión apostólica. 26 Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. DV 7. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. DV 8. 27 Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. DV 8. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. DV 8. 28 Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado, así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. DV 8. Y la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura una fuente común. 26 La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. DV 9. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos. Para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28,20. Dos modos distintos de transmisión. 27 La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. 28 De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación. No saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. DV 9. Tradición apostólica y tradiciones eclesiales.
29 La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Y la interpretación del depósito de la fe. El depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia. 26 El depósito sagrado CF 1 TM 6,20, 2 TM 1,12 a 14, de la fe, Depositum Fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. DV 10. El magisterio de la Iglesia. 27 El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escritura, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. DV 10, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. 28 El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. DV 10. 29 Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha a mí me escucha. Lucas 10,16, CFLG 20, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Los dogmas de la fe. 30 El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. 31 Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. CF Juan 8,31 a 32. 32 Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo, CFCC Vaticano y, DS 3016, Nexus Mysteriorum LG 25. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. UR 11. El sentido sobrenatural de la fe. 33 Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye, CF 1 Juan 2,20.27, y los conduce a la verdad completa, CF Juan 16,13. 34 La totalidad de los fieles, no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. LG 12. 35 El espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. LG 12. El crecimiento en la inteligencia de la fe. 36 Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón. DV 8,
es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada GS 62,7, CFR 44,2, DV 23, 24, UR 4. Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven DV 8, Divina Eloquia cum legente crescunt S. Gregorio Magno, homilía sobre Ezequiel 1,7,8, PL 76, 843b. Cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles en el carisma de la verdad DV 8. 26 La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros, los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas DV 10,3. Resumen. 27 Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. 28 La tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios DV 10, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. 29 La Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree DV 8. 30 En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. 31 El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Artículo 3. La Sagrada Escritura. Y Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. 26 En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas, la palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres DV 13. 27 A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud, cf. Hebreos 1,1 a 3. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo, S. Agustín, Sal 103,4,1. 28 Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, CFDV 21. 29 En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, CFDV 24, porque, en ella, no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente, la palabra de Dios, CF1 Ties 2,13. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo se irá amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos DV 21. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. 26 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia DV 11. 27 Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería DV 11. 28 Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos, o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente,
fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra quote, DV 11. 29. Sin embargo, la fe cristiana no es una quote, religión del libro quote. El cristianismo es la religión de la quote, palabra quote, de Dios, quote, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo quote, S. Bernardo, John Mis 4,11. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas, cf. Lucas 24,45. Y el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. 26. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras, CFDV 12,1. 27. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los quote, géneros literarios quote, usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Quote, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios quote, DV 12,2. 28. Pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta, quote, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita quote, DV 12,3. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró, CFDV 12,3. 29.1. Prestar una gran atención quote, al contenido y a la unidad de toda la Escritura quote. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua, cf. Lucas 24,25 a 27, 44 a 46. El corazón, cf. Salmos 22,15, de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. S. Tomás de Aixpousin PS 21,11. 32. Leer la Escritura en quote, la tradición viva de toda la Iglesia quote. Según un adagio de los padres, quote, Sacra Scriptura Principalius est in corde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta quote, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos quote emoticono cara guiñando. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura, quote, secundum spiritualem sensum quem spiritas donat ecclesiae quote, Orígenes, Hominlev 5,5. 31.3. Estar atento quote, a la analogía de la fe quote, cf. Romanos 12,6. Por quote, analogía de la fe quote, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. El sentido de la Escritura. 32. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual, este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. 33. El sentido literal. Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Quote, omne sensus, sc sacrae scripturae, fundentur super literalem quote, S. Tomás de Aquino, STH 1,1,10, ad 1, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. 34. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. 1. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo, así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo, cf. 1 Corintios 10,2. 2.
El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos quote, para nuestra instrucción quote, 1 Corintios 10,11, cf. Hebreos 3 a 4,11. 3. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego, quote, anagoge quote emoticono cara guiñando hacia nuestra patria. Así, la Iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste, cf. Apocalipsis 21,1 a 22,5. 26. Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. Quote, littera gesta docet, quid credas allegoria. Moralis quida hagas, quotendas anagogia quote. 27. Quote, a los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios quote, DV 12,3. Ego vero evangelio non credere, nisi me catholica e ecclesiae commoveret auctoritas, S. Agustín, Fan 5,6. Y el canon de las Escrituras. 26. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos, CFDV 8,3. Esta lista integral es llamada quote, canon quote, de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuentan Jeremías y LM como uno solo, y 27 para el Nuevo, CFDS 179, 1334 a 1336, 1501 a 1504. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los Romanos, la primera y segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y la segunda a los Tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. 27. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente, CFDV 14, porque la antigua alianza no ha sido revocada. 28. En efecto, quote, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal quote. Quote, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros quote, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios, quote, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación quote, DV 15. 29. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, marcionismo. El Nuevo Testamento. 30. Quote, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento quote, DV 17. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, CFDV 20. 31. Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras quote, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador quote, DV 18.
32. En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. 1. La vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, quote, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Quote, DV 19. 2. La tradición oral. Quote, los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Quote, DV 19. 3. Los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras, o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Quote, DV 19. 26. El Evangelio cuatriforme ocupa en la Iglesia un lugar único, de ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Santa Cesarea la Joven, Rich. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones, en él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Santa Teresa del Niño Jesús, MS Auto. A 83V. La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. 27. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos, cf. 1 Corintios 10:6-11, Hebreos 10,1, 1 P 3,21, y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los 2 testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. 28. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó, cf. Marcos 12,29-31. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él, cf. 1 Corintios 5,6-8, 10,1-11. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Quote, novum invetere latet in novo vetus patet. Quote, S. Agustín, Ep. 2,73, CFDV 16. 29. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando, quote, Dios sea todo en todos. Quote, 1 Corintios 15,28. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Y la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. 26. Quote, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Quote, DV 21. Quote, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Quote, DV 22. 27. Quote, la Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Quote, DV 24. 28. La Iglesia, quote, recomienda insistentemente a todos los fieles, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, FLP 3,8, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, S. Jerónimo, quote, DV 25. Resumen. 29. Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, quote, porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. Quote, Hugo de San Víctor, de Arcanoe 2,8, PL 176,
642, cf. IBID. 2,9, PL 176, 642 a 643. 30 Quote, la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y, en cuanto inspirada, es realmente palabra de Dios. Quote, DV 24. 31 Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica, CFDV 11. 32 La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu, cf. Orígenes, Hominex 4,5. 33 La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. 34 Los 4 Evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. 35 La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo mientras que éste da cumplimiento al Antiguo, los dos se esclarecen mutuamente, los dos son verdadera palabra de Dios. 36 Quote, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Quote, DV 21 Aquellas y este alimentan y rigen toda la vida cristiana. Quote, para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Quote, Sal 119,105, a Isaías 50,4. Capítulo 3. La respuesta del hombre a Dios. 37 Por su revelación, quote, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Quote, DV2. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. 38 Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela, CFDV 5. La Sagrada Escritura llama quote, obediencia de la fe. Quote, a esta respuesta del hombre a Dios que revela, CF Romanos 1,5, 16,26. Artículo 1. Creo. Y la obediencia de la fe. 26 Obedecer, quote, obaudire quote emoticono cara guiñando en la fe, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Abraham, quote, el padre de todos los creyentes. Quote. 27 La carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados insiste particularmente en la fe de Abraham, quote, por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Quote, HB 11,8, CF Génesis 12,1 a 4. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida, CF Génesis 23,4. Por la fe, a Sara se otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio, CF Hebreos 11,17. 28 Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos, quote, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Quote, HB 11,1. Quote, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Quote, Rom 4,3, CF Génesis 15,6. Gracias a esta quote, fe poderosa. Quote, Rom 4,20, Abraham vino a ser quote, el padre de todos los creyentes. Quote, Rom 4,11.18, CF Génesis 15,15. 29 El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual quote, fueron alabados. Quote, HB 11,2.39. Sin embargo, quote, Dios tenía ya dispuesto algo mejor. Quote, la gracia de creer en su Hijo Jesús, quote, el que inicia y consuma la fe. Quote, HB 11,40, 12,2. María, quote, dichosa la que ha creído. Quote. 30 La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que quote, nada es imposible para Dios. Quote, Lucas 1,37, CF Génesis 18,14, y dando su asentimiento, quote, he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Quote, Lucas 1,38. Isabel la saludó. Quote, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Quote, Lucas 1,45. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Cf. Lucas 1,48. 31 durante toda su vida, y hasta su última prueba. Cf. Lucas 2,35, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Y yo sé en quién tengo puesta mi fe. 2 Tim 1, 12, creer solo en Dios. 26 La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Cf. Jeremías 17,5 a 6, Salmos 40,5, 146,3 a 4. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. 27 Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Marcos 1,11. Dios nos ha dicho que les escuchemos. Cf. Marcos 9,7. El Señor mismo dice a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14,1. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Juan 1,18. Porque ha visto al Padre. Juan 6,46, Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Cf. Mateo 11,27. Creer en el Espíritu Santo. 28 No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir, Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12,3. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2,10 a 11. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las características de la fe. La fe es una gracia. 26 Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Mateo 16,17, cf. Gálatas 1,15, Mateo 11,25. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. DV5. La fe es un acto humano. 27 Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela C.C. Vaticano y, DS 3008, y entrar así en comunión íntima con Él. 28 En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. S. Tomás de A. STH 2 a 2, 2,9, CFCC Vaticano y, DS 3010. La fe y la inteligencia.
29. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos, quote, a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos, quote. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación, quote, y vid. DS 3009. Los milagros de Cristo y de los santos, cf. Marcos 16,20, HCH 2,4, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, quote, son signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos, quote, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu, quote, C.C. Vaticano y, DS 3008 a 10. 30. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero, quote, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural, quote, S. Tomás de Aquino, STH 2 a 2, 171,5, Obs 3. Quote, 10.000 dificultades no hacen una sola duda, quote, J.H. Newman, Apol. 31. Quote, la fe trata de comprender, quote, S. Anselmo, Prol Proem es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre, quote, los ojos del corazón, quote, F1,18, para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, quote, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones, quote, DV5. Así, según el adagio de S. Agustín, Serm 43,79, quote, creo para comprender y comprendo para creer mejor, quote. 32. Fe y ciencia. Quote, a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón, Dios no podría negarse a sí mismo ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero, quote, C.C. Vaticano y, DS 3017. Quote, por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aun sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que, sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son, quote, GS 36,2. La libertad de la fe. 33. Quote, el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios, nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, quote. DH 10, CF. CIC, CAN 748, 2. Quote, ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo, en Cristo Jesús, quote, DH 11. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión, Él no forzó jamás a nadie jamás. Quote, dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino, crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia él, quote, DH 11. La necesidad de la fe. 34. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, cf. Marcos 16,16, Juan 3,36, 6,40 ea. Quote, puesto que sin la fe, es imposible agradar a Dios, HB 11,6, y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, Mateo 10,22, 24,13, obtendrá la vida eterna, quote,
C.C. Vaticano y, DS 3012, CFCC de Trento, DS 1532. La perseverancia en la fe. 35. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. Pablo advierte de ello a Timoteo, quote, combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Quote, 1 Tim 1,18 a 19. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla con la palabra de Dios, debemos pedir al Señor que la aumente. CF Marcos 9,24, Lucas 17,5, 22,32, debe quote, actuar por la caridad quote, GA 5,6, CFSST 2,14 a 26, ser sostenida por la esperanza, CF Romanos 15,13, y estar enraizada en la fe de la Iglesia. La fe, comienzo de la vida eterna. 36. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios quote, cara a cara quote, 1 Corintios 13,12, quote, tal cual es quote, 1 y 3,2. La fe es pues ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo, es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. S. Basilio, Spir 15,36, CFS Tomás de A, STH 2 a 2, 4, 1. 37. Ahora, sin embargo, quote, caminamos en la fe y no en la visión quote, 2 Corintios 5,7, y conocemos a Dios quote, como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta quote, 1 Corintios 13,12. Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura, las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte. Parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. 38. Entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe, Abraham, que creyó, quote, esperando contra toda esperanza quote, Rom 4,18, la Virgen María que, en quote, la peregrinación de la fe quote, LG 58, llegó hasta la quote, noche de la fe quote, Juan Pablo II, RMAT 18, participando en el sufrimiento de su hijo y en la noche de su sepulcro, y tantos otros testigos de la fe, quote, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe quote, HB 12,1 a 2. Artículo 2. Creemos. 39. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. 40 quote, creo quote, símbolo de los apóstoles es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo quote, creemos quote, símbolo de Nicea Constantinopla, en el original griego es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes quote, creo quote, es también la Iglesia, nuestra Madre, que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir, quote, creo quote, creemos quote. Y quote, mira, Señor, la fe de tu IGLES y a quote. 26. La Iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que, en todas partes, confiesa al Señor, quote, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia quote, cantamos en el Te Deum, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, quote, creo quote, creemos quote. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno,
quote, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Quote, y la respuesta es, quote, la fe quote. Quote, ¿qué te da la fe? Quote, quote, la vida eterna quote. 27 La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre, quote, creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento, y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación quote, Fausto de Ries, Spir 1,2. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Y el lenguaje de la fe. 26 No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite quote, tocar quote. Quote, el acto, de fe, del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad, enunciada, quote, S. Tomás de A. STH 2 a 2, 1,2, a 2. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. 27 La Iglesia, que es quote, columna y fundamento de la verdad quote, 1 Timoteo 3,15, guarda fielmente quote, la fe transmitida a los santos de una vez para siempre quote, Judas 3. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Y una sola fe. 26 Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre, cf 4,4 a 6. S. Ireneo de León, testigo de esta fe, declara. 27 Quote, la Iglesia, en efecto, aunque dispersada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda, esta predicación y esta fe, con cuidado, como no habitando más que una sola casa, cree en ella de una manera idéntica. Como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, las predica, las enseña y las transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca quote, Ger 1, 10,1 a 2. 28 Quote, porque, si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otro fe u otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo, quote, y vid. Quote, el mensaje de la Iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero quote, y vid. 5,20,1. 29 Quote, esta fe que hemos recibido de la Iglesia, la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene quote, y vid. 3,24,1. Resumen. 30 La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. 31 Quote, creer quote, entraña, pues, una doble referencia, a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. 32 No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 33 La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. 34 Quote, creer quote, es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. 35 Quote, creer quote, es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Quote, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre quote, S. Cipriano, Unitecl, PL 4, 503a. 36 Quote, creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia,
para ser creídas como divinamente reveladas. Quote, Pablo VI, SPF 20. 37. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma, quote, el que crea y sea bautizado, se salvará, el que no crea, se condenará. Quote, Marcos 16,16. 38. Quote, la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Quote, S. Tomás de A. Camp 1,2. Símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El credo. Credo de Nicea, Constantinopla. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció. Y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.